A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Con el tema formación de la sexualidad en adolescentes. Es algo que ya me han pedido algunos de ustedes. Vamos a ver qué cambios tienen nuestros hijos adolescentes y cómo podemos nosotros ayudarlos como papás, como mamás en la formación de su sexualidad. Yo estoy en la Ciudad de México, son las 11 de la mañana, en California las 9 y en la Ciudad de Nueva York las 12 del día. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción que hace que tú y yo estemos conectados el día de hoy. Y hablando, ¿verdad?, de conexión, ya me puedes mandar mensajes de voz a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Muy sencillo, entras a la aplicación, sigues la flechita en donde dice contáctanos, te vas a cabina de radio y televisión y ahí aparece un letrero que dice mensaje de voz. Muchísimas gracias a todos y a todas aquellas que me están mandando a través de mi Facebook, Lucía Legorreta Oficial, o a través también de la aplicación de Guadalupe Radio. Formación de la sexualidad en la adolescencia. Es un tema que, bueno, como papás, ya mis hijos ya pasaron, ¿verdad?, por la adolescencia, pero es algo muy importante y que estoy segura que si tú tienes hijos que estén en la adolescencia o que para ahí, ¿verdad?, se estén acercando, a veces lo vemos con temor, no estamos preparados o preparadas. Entonces vamos a dar algunos lineamientos, pero antes quiero pues darte las características de toda información sexual. Hace unos días hablábamos de la primera infancia, de cómo empezar a educar la sexualidad, y estas características aplican por igual tanto en la primera infancia como en la adolescencia. La información debe ser verdadera y completa, es decir, siempre les tenemos que decir la verdad, por supuesto, ¿verdad?, de acuerdo a su edad, a la capacidad de asimilación que tengan, al sexo, al ambiente en que vive tu hijo o tu hija. Debe ser clara y debe ser gradual, es decir, no le tienes que dar todo en el primer momento, ¿sí?, sino dependiendo, ¿verdad?, cada uno la inquietud que tenga. Pero casi siempre cuando llegan a la adolescencia, pues ya la información que tienen es, pues si no toda, pero casi toda. Debe ser personal y respetuosa. Es decir, de preferencia se debe dar de ti como papá, como mamá, hacia tus hijos. Yo sé que la escuela es importante, pero es mucho más importante también ese acercamiento de tú, ¿verdad?, papá, a tu hijo y tu mamá a tu hija, o los dos a sus hijos. Debe de darse en una absoluta intimidad y pudor, es decir, respetando su intimidad. Son cosas muy importantes que el niño, ¿sí?, o el adolescente se tiene que sentir importante y respetado. Buscar la oportunidad en la exposición del diálogo. Hay que saber aprovechar las situaciones ordinarias. A veces los papás, las mamás, queremos como que sentar, ¿no?, a tu adolescente y hoy vamos a hablar de sexualidad. Bueno, el adolescente está en otro canal en ese momento, no funciona. Hay que aprovechar esas oportunidades que tenemos todo el tiempo, esos acompañamientos para sentarte y hablar. Y sobre todo también planificar. Es decir, tú como pareja, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Cómo nos gustaría que fuesen? ¿Qué valores queremos transmitirle? Y de ahí vas a empezar tú a todo el tema, además de otros en la educación, pero concretamente el tema de la sexualidad. Y antes de entrar así de lleno a la parte de la identidad sexual en el adolescente, me gustaría ver algunas características generales que le pasan a nuestros hijos, a nuestras hijas en esta etapa. ¿Por qué? Porque tenemos que entender todo el contexto, todo de qué es lo que le está sucediendo, no nada más la parte de que ya se le alborotaron las hormonas y así está. No, ¿qué contexto está viviendo? El término de adolescencia, ¿sí?, proviene de los vocablos adolecer y significa, fíjate, crecer. Hacia, o sea, es un paso que tienes de la infancia, ¿sí?, a ser un adulto joven o a la parte de adultez. Y este proceso, bueno, dura algunos años, se presenta a diferentes edades, no podemos decir uno, ¿sí?, sino según los individuos, pero generalmente empieza a los 13 años y debe terminar entre los 19 y los 25 años. ¿Y por qué digo que debe terminar? Porque hay veces que tenemos a jóvenes, a jovencitas de 30 años o de 40, ¿verdad?, que nunca han superado esa adolescencia.
En cuanto a algunos cambios físicos, sabemos, y biológicos, se dan muy fuerte en la adolescencia. Es importante decir, fíjate, esto lo tenemos que saber todos los papás, que el cerebro en esta etapa sufre una profunda remodelación, cambia totalmente. La corteza frontal, es decir, esta parte de aquí, que es la que funciona como centro de mando del cerebro, es donde tomamos las decisiones. ¿Y qué pasa en la adolescencia? No te asustes, pero es la verdad y lo tenemos que conocer. Pierde casi la mitad de sus conexiones neuronales. Entonces, ¿qué pasa? La toma de decisiones se cambia hacia regiones del cerebro que son gobernadas más por la actividad emotiva, ya no tanto por la parte racional. Entonces, estos cambios explican, ¿verdad?, por qué los adolescentes asumen más riesgos. ¿Por qué un adolescente dice, ay, a mí no me va a pasar nada? Aunque me suba en coche, maneje rápido, no me va a pasar nada. Aunque realmente tenga relaciones sexuales, no va a pasar nada. Aunque beba un poco de más, no pasa nada. O sea, el riesgo que toman es mucho mayor. Y al mismo tiempo, durante estos años, hay una caída, es decir, a nivel de la dopamina en el cerebro, lo cual reduce la capacidad de la persona a experimentar placer. Y entonces, ¿qué pasa? Que este factor, junto con toda la producción de hormonas, puede traer como resultado que los adolescentes sean atraídos por comportamientos excitantes, placenteros, pero en ocasiones pues que no les convienen mucho, como es la bebida, el consumo de drogas, el experimentar sexo arriesgado. Entonces tenemos que entender como papás qué pasa en el cerebro de ese adolescente o de esa adolescente. Y por otro lado, en el nivel cognitivo, es decir, cómo aprenden ellos, en esta segunda fase de la adolescencia, el pensamiento se vuelve hipotético, deductivo, ¿sí?, lo cual permite al joven más ver hacia el futuro. ¿Qué pasa en la infancia? El niño vive la hora. ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Sí? Si acaso, ¿qué vamos a hacer mañana? El adolescente ya puede tener un pensamiento, ¿qué quiero yo hacia el futuro? ¿Hacia dónde voy? Una cosa más, y establecer hipótesis. ¿Qué pasa? Perdón, si yo hago esto, ¿qué pasa si yo hago lo otro? Entonces, la madurez psicológica tarda más y varía, bueno, según cada persona, cada individuo, y debe continuar el proceso a lo largo de toda la vida. Por eso, fíjate, que es lo que nosotros como papás tenemos que tener claro. Aunque la madurez biológica surge pocos años ya después de iniciada la pubertad, la madurez sexual está desfasada respecto a las áreas sociales y psicológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una jovencita, un joven ya puede, ¿sí?, ya está en la edad reproductiva, ya puede incluso ser papá o ser mamá, porque ya puede, su cuerpo lo puede, pero eso no significa que esté preparado psicológicamente y emotivamente, y por supuesto socialmente. Entonces, claro, tu cuerpo cambia, pero tu madurez todavía falta por desarrollarse. Aunque existen cambios importantes físicos y cognitivos en esta etapa, menos, ¿verdad?, que la pubertad, porque la pubertad es cuando, bueno, todo, ¿sí?, cuando creces, cuando sale el vello, cuando te cambia la voz, cuando empiezan a subir de peso, etcétera, etcétera, ¿no? La adolescencia es fundamentalmente un acontecimiento social y psicológico, es un evento también sociológico. ¿Por qué? Porque esa persona empieza a evolucionar de ser un niño o una niña dependiente a convertirse en un adulto ya autosuficiente. Ya no dependo tanto de mis papás, aunque todavía, pero quiero alejarme de ellos. Y por lo tanto, entonces vamos a ver que la adolescencia sí tiene un inicio biológico, un psicosocial, y es muy fácil, ¿verdad?, determinar cuándo empieza, pero como yo te decía, es difícil, ¿verdad?, cuándo termina. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.